En este lugar fue donde murió mi mamá. Yo voy a comenzar a contar desde el inicio. En esta casa vivía una señora que se llamaba Félix, ya murió, pero en ese entonces ella vivía acá, entonces la gente se vino a hacer comida a esta casa, un montón de mujeres y niños, y hicimos comida, almorzamos, habíamos hecho una sopa de res, y después de que almorzamos, la gente se sentó en unas bancas, otras en unas sillas, y luego de eso yo sentí sueño y me fui a acostar al cuarto, que ahí están las paredes. Yo me dormida estaba cuando de repente fue una explosión muy fuerte que yo sentí tanto miedo, me metí debajo de la cama y yo vi que la pared se rajó y oí gritos, pero fue nada más eso, y así que no volvió a caer nada. Caía un cernido de esquirlas, pedazos de teja. Yo salí y pasé sobre la gente que estaba herida y muertos, y yo no los vi porque yo estaba, no sé, en shock. Y luego de eso yo no encontré mis zapatos, yo salí descalza y me fui a un camino que hay al lado de abajo, y ahí me quedé esperando que iba a caer otro, pero no cayó. Como a los 15 minutos yo reaccioné y dije mi mamá, y regresé aquí a la casa y me vine a encontrar habían muertos, un niño que por acá una esquirla le partió y los intestinos le salieron por acá. Mi mamá, ella me hablaba, yo no entendía qué me decía, y yo lo único que entendí que me pidió agua. Yo vacié agua en un guacal y se la puse, pensé que era para tomar, agarró y se le echó en la cara. Y ella me decía algo, yo no entendía qué me decía porque no podía hablar bien ella. Luego de eso, yo vi el montón de gente que estaba aquí, unos heridos, niños muertos. Al momento llegó mi hermana menor, tenía 9 años, y yo le dije, andate, porque aquí puede caer otro mortero, otra bomba, y nos va a matar a todos. Y la mandé que se fuera para las casas de arriba. Y luego de eso comenzó a venir gente a ver qué pasaba acá, porque había movimiento y ya vieron que habían heridos, que habían muertos. Comenzaron a sacar la gente. Y yo les decía, saquemos a mi mamá. Yo tenía esperanza que mi mamá pudiera sobrevivir. Y vino mi tío y me dijo, vamos a sacar los que consideremos ahorita que podemos recuperar. Su mamá, ya no hay esperanzas. Y luego, por último, sacaron a mi mamá, se la llevaron a un lugar, a una callecita que hay por ahí. Había un hoyo y allí acostaron a mi mamá. Luego de eso ella ya no expiró. Y me dijo mi tío, tápele la cara. Le quité el delantal que ella andaba y se lo puse en la cara. Y la demás gente la sacaron, los heridos, para llevarlos a un hospital no de la ciudad, sino que gente que andaba trabajando acá para velar por la gente que salía herida por los bombardeos, los mortereos. Y bueno, yo me quedé hasta que enterramos a mi mamá. Mi mamá está enterrada en esa casa, atrás de esa casa está enterrada con otros niños. Y esos niños son de una señora de Los Calles que se llamaba Celestina. Y ellos eran los que estaban sentados en el banco. Y como el mortero cayó sobre ese caídizo, que debajo estaba el banco, justo a ellos. Fíjese que yo, si mal no recuerdo, son como 6 los que murieron. Incluyendo mi mamá y mi hermanito. Solo que es el mismo jícaro, casas que quedan a la orilla del centro. Mi hermanito estaba aquí con mi mamá y a mi hermanito le cayó una esquirla acá, en el talón, y le cortó el talón.
Él corrió, pero hasta por esas casas llegó y cayó desmayado. Y luego murió. Tenía él 7 años. La casa, esta es la pared de atrás. Esta parte de la pared venía para acá. El caidizo estaba para este lado y para acá había otro caidizo. Esta casa tenía una puerta allá. La entrada principal era acá. Aquí había un camino, pero era más o menos como está ahorita. Había que irse sobre el cerco. Y yo en la aflicción, yo me fui. Por eso y me tiré. Yo no me acordé de la salida acá. Pero sí, la entrada de la casa era acá. El caidizo donde cayó el mortero estaba para este lado. Y aquí era el cuarto donde yo vine a acostarme y estaba dormida cuando el mortero cayó. Y para acá estaba la cocina, en este sector. Era bien grande la casa. El mortero cayó en el caidizo de la salida, porque tenía 2 caidizos. O sea, el cajón, un caidizo y el otro para allá, que conducía a la salida de la casa.